Режем, стоп! La gamificación de la guerra. Hoy vamos a descubrir cómo la guerra de Ucrania cambia el arte de la guerra. Algo tan extraño como dar puntos por objetivos logrados parece sacado de un videojuego y realmente es así. Vamos a ver cómo los drones y sobre todo la gamificación está cambiando la guerra en Ucrania. Para ello contamos con la ayuda de Miguel, un español que estuvo 7 veces en Ucrania como voluntario con una ONG muy peculiar, una ONG que ayuda al ejército ucraniano. Hola, Miguel, ¿qué tal? Hola, Francisco, ¿qué tal? Muy bien. Pues, Miguel, vamos a conocer un tema que conoces en profundidad, que es el tema de los drones y cómo, riéndonos un poco de la aseveración del CEO de Rheinmetall, drones hechos en la cocina, ¿no? Sí. Hechos en la cocina, pero yo creo que la innovación no son los drones en sí, o sea, drones ya existían. La innovación es el sistema completo de cómo están luchando a día de hoy utilizando los drones. Efectivamente, empezaron a hacerlos en la cocina. Realmente comenzó cuando Estados Unidos dejó de suministrar artillería a Ucrania. Se quedaron sin piezas de artillería. Los rusos, que al principio tenían una ventaja de 7-1, 10-1, pasaron a tener 50-1 y no podían frenar a los acorazados, o sea, las unidades blindadas rusas en los avances. Entonces empezaron a hacer drones en casa, realmente eran familiares, amigos, gente de las empresas, sus ratos libres. En casi cada empresa de electromecánica o de electrónica o en tiendas, en sus ratos libres empezaban a montar drones y se los enviaban a familiares, amigos en el frente, les ponían una granada, les ponían bombas, lo que sea, y lo utilizaban en sustitución de la artillería. Y el tema es que fue tan eficaz que empezaron a aumentar y a dejar de utilizar artillería cada vez más y a utilizar ellos drones más y más. ¿Qué pasa? En el momento en que los rusos vieron la eficacia de la lucha con drones, ellos también empezaron a fabricar sus propios drones y a combatir utilizándolo. Cuando empezaron los rusos a utilizar más drones, los ucranianos empezaron a utilizar inhibidores, a fabricar, a importar inhibidores de señal para parar los drones rusos. Los rusos empezaron con sus inhibidores propios. Y así ha empezado una carrera que sigue a día de hoy. De hecho, los soldados, hablas con ellos y te dicen, no, esto cambia prácticamente cada semana. Los drones que nos llegan nuevos van cambiando, van dando comentarios acerca a los fabricantes de lo que les gusta o les gusta más o menos en cada unidad y se van modificando. Como además hay cientos de proveedores diferentes, pues la evolución es constante. Y luego viendo también qué defensas los rusos están utilizando para los drones ucranianos, pues las van modificando y es una guerra continua por los dos lados. Pues, ¿esto por qué lo conoces? Porque colaboraste ya en 2 ONGs, ¿no?, que se dedican a ayudar a Ucrania en temas militares. Esto es importante entender que hay ONGs que ayudan a la población civil, pero el ejército ucraniano desde hace tiempo practica, al igual que el ruso también, un crowdfunding en las unidades, y otras veces hay ONGs o personas particulares que ayudan al ejército ucraniano o al ruso, en su caso también, dándoles armas, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que en ese sentido esta guerra es diferente a todas las anteriores. Habitualmente las guerras las disputan estados o grupos de resistencia, grupos guerrilleros, etcétera. Esta es la primera guerra en la que realmente yo creo que los voluntarios y donantes de todo el mundo han tenido un impacto enorme. O sea, realmente empezó en Ucrania porque cuando los rusos invadieron Ucrania tiene un ejército bastante pequeño. O sea, antes de 2014 creo que tenían 150.000 hombres, una cosa así en el ejército. Después de 2014 ya había aumentado, pero vamos, en el 22 no llegaba a 300.000 hombres y la mayoría eran reclutas que estaban haciendo el servicio militar. No, y muchos de los, digamos, el propio gobierno previo prorruso, bueno, desmanteló el ejército en parte, ¿no? Sí, en gran medida desmanteló del ejército. Por ejemplo, en Crimea les dejó sin munición y sin armamento.
preparación de lo que pudiera venir. Entonces, cuando entraron los rusos, gran parte de la defensa, parte de las unidades que existían, fueron voluntarios que salieron a la calle y se fueron a las barricadas a pelear. Entonces, desde el principio, el gobierno no tenía suficiente material para equipar a los soldados ucranianos. O sea, empezaron a recibir ayuda con cuentagotas de gobiernos occidentales, pero tenían muchos más voluntarios y más soldados de los que podían equipar. Entonces, se empezaron a levantar movimientos de crowdfunding, gente de todo el mundo donando, voluntarios que llegaron allá a Ucrania y se empezó a levantar dinero y empezaron a comprar material para ir equipando el ejército. Y bueno, con el tiempo, el ejército ucraniano obviamente empezó a profesionalizarse más, la logística mejoró, recibieron más ayudas de gobiernos occidentales, pero el ejército ucraniano no ha dejado de crecer. Y de menos de 300.000 hombres al 22 ahora tienen casi 1 millón. Entonces, digamos, la logística siempre ha ido muy al límite en Ucrania y cuando una unidad está en el frente y es atacada, le bombardean su posición, pues muchas veces destruyen, a veces mueren los soldados, pero aunque no mueran, les destruyen sus equipos, sus baterías, sus drones, sus Starlinks o lo que sea. Y hacer una petición oficial al ejército ucraniano lo pides, pero hasta que te llega el equipo pasan semanas. Y entonces ahí siempre ha habido un gap durante estos años donde las ONGs, pues además de pedirlo internamente, las unidades hablan con ONGs con las que trabajen y les piden el equipo que les hace falta. Y las ONGs van levantando dinero y vamos llevando el equipamiento que necesitan. Obviamente no equipamiento letal, pero equipamiento, pues vehículos, baterías, generadores, sistemas antidrones, cosas así, que les va haciendo falta y lo vamos llevando. Y eso ha sido un movimiento realmente, han llegado ahora menos, este año ha ido bajando, el último año ha bajado, pero los primeros 2 años de guerra eran cantidades muy grandes de dinero privado que iba a través de ONGs privadas y donde iban realmente llevando material al ejército. Y de hecho, ahora casi todas las unidades han llegado a montar sus propias, digamos, redes sociales donde ellos suben sus vídeos y ellos levantan hacen crowdfunding propio y reciben dinero directamente de la gente de todo el mundo y para comprarse el material. Aquí vamos a poner un ejemplo de una de las ONGs en la que tú colaboras, ¿no? Que es One Team, One Fight, ¿no? Sí. Un equipo, una lucha, ¿no? Sí. Es una ONG que está establecida en Estados Unidos y en Ucrania. O sea, está dado de alta en los dos como ONG, porque donde más fondos levantaban era en Estados Unidos. Y llevan desde 2022, el fundador Harry Polu es estonio. Y el primer día de la guerra, según llegó la invasión rusa, es Harry de la derecha, el rubio, se montó en un coche y se fue para Ucrania. Su madre es de origen ucraniano y entonces ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan en iVoox para acceder a este y al resto de sus episodios extra desde otras aplicaciones de escucha.